Buenas tardes, estudiantes. El día de hoy desarrollaremos el tema número 5, la Revolución Francesa, etapa monárquica, desde los años 1789 a 1799. No duró duró 10 años esta primera etapa de la Revolución Francesa. Recordemos que en el siglo XVII se estaba desarrollando un movimiento ideológico político conocido como la Ilustración, que buscó en este caso, como su propio nombre lo dice, un cambio, en este caso en el aspecto social, económico, político, ¿no? Sobre todo que las personas se liberen de la opresión que estaban teniendo por parte de los reyes. Esto generalmente inicia en Francia, ¿no? Bajo los reinados de Luis XV y Luis XVI. ¿Ya? Vamos a poder observar que surgieron causas muy importantes, ¿no? Como la primera, que es la causa política. La primera causa va a ser el absolutismo de los reyes. ¿Qué quiere decir esto, no? El control total que tenían los reyes en esa época sobre las leyes, sobre cómo era la vida en Francia, sobre el aspecto económico, ¿no? Era muy grande, ¿no? Y esto no permitía que la población se desarrolle de una manera adecuada, ¿no? Sino por el contrario, no sean oprimidos, pagaban impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que los reyes gobernaban a su antojo y vivían en lujosos palacios y tenían unas vidas muy ostentosas. Otro fue también la incapacidad de este rey, Luis XVI, para poder gobernar, ¿no? Y la influencia de la Ilustración sobre el pueblo, ¿no? La Ilustración, este movimiento que decía que nos liberemos de la opresión, fue muy importante también. En el aspecto económico, cuando Luis XVI llega al poder, el impuesto que pagaba el pueblo va a ser elevado, va a ser más alto, ¿no? Y ojo, obviamente, los únicos que pagaban impuestos eran los más pobres, pues, ¿no? Para que se empobrezcan más. Y también la crisis agraria que va a empezar, ¿no? Debido a una sequía generalizada en 1788. Y obviamente cuando hay sequía no hay producción, ¿no? No hay ni maíz, no hay cebada, no hay trigo, no hay lo esencial. Y al no haber lo esencial por culpa de la sequía de ese año, va a surgir en todo Francia una escasez de productos y un hambre generalizado, ¿no? Otro aspecto social es la división que sufrió la sociedad francesa en tres estamentos o tres clases sociales. La primera era de la nobleza, los más ricos, el 2,5%, ¿no? Cosa que se ve en la actualidad incluso, ¿no? Parece irónico, pero en nuestro país los de la clase alta, los que ganan sueldos que oscilan entre los 12.000, 13.000, son los congresistas, ministros, jueces, ¿no? Esa vendría a ser la clase alta. En comparación aquí con los reyes, bueno, el reinado de Francia también, ¿no? Se puede observar que la nobleza únicamente ocupaba el 2,5%, una pequeña población, una pequeña parte. Luego está el clero, ¿no? Que generalmente, pues no, obviamente es la iglesia, y el pueblo, que era el tercer estado, que lo conformaba un 95%. Gran parte de esta población estaba muriendo de hambre en las calles, pedían limosnas por todos lados. Surgió ese oficio antiguo, ¿no? Que se le llama la prostitución. También surgieron los comerciantes ambulantes, ¿no? Por estas épocas, que hicieron posible, pues, ¿no? Una crisis generalizada. Otro, en el aspecto ideológico, la Ilustración era un movimiento filosófico que estaba desarrollándose en Francia. Entonces, en la primera etapa vamos a poder observar que estos tres estados, o los estados generales en todo caso, vieron esta situación social y económica de manera muy grave, que va a obligar al rey Luis XVI a llamar a una convocatoria general a todo su pueblo, ¿no? Es de la convocatoria
de los Estados Generales, una asamblea que estaba formada por representantes de la iglesia, representantes de la nobleza, ¿no? De la más alta sociedad, y representantes del pueblo, el tercer estado. Las reuniones de los representantes se realizaron como estaba establecido por separado a pesar del pedido del tercer estado de debatir juntos. Además surgió la cuestión del voto. La nobleza y el clero defendían el voto por representante. A estas confrontaciones se sumó una discrepancia más seria. Los representantes de este tercer estado, o sea, del pueblo, no solo deseaban discutir estos temas, ¿no? Sino también se proponía cambiar la totalidad del sistema político de Francia, ya cambiar de raíz estos aspectos importantes para los franceses. Pero obviamente al clero y a la nobleza no le va a gustar esto y lo van a rechazar. Para ello, ¿no? El tercer estado va a formar una gran asamblea el 17 de junio de 1789, donde Luis XVI se apresuró a privar a la asamblea de su sala de reuniones como represalia. Esta respondió obviamente realizando el denominado juramento del juego de la pelota, ¿no? Por el que se comprometía a no disolverse esta asamblea generada por el pueblo, no disolverse hasta que se hubiera redactado